Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Hoy los de la Unión rememora el aniversario de la UNIAT el 22 de agosto de 1961. Acompáñenos durante los próximos minutos. Hoy en nuestro programa Los de la Unión recordamos la fundación de la UNIAT desde la imagen y entrañable presencia de algunos de nuestros invitados en emisiones anteriores. Usted es fundador de la UNIAT, pero estuvo en junio de 1961 dentro de los sucesos que implicaron a intelectuales y artistas con Fidel en ese hecho que ha trascendido como las palabras a los intelectuales. Usted estuvo allí y queremos que nos dé su valoración. ¿Cómo piensa que lo que allí aconteció tributó a lo que sería la UNIAT días, meses después? Bueno, yo estuve allí por casualidad porque yo no fui convocado. Yo tenía apenas 21 años y trabajaba con Argelías León en el departamento de música. En ese momento era el asistente o secretario, más bien, de Argelías León. Y yo tenía mucha curiosidad porque ya Fidel había estado 2 veces y eso fue un sábado. Y yo le dije a Argelías, yo quiero ver a Fidel, quiero ver al comandante. Y fui con él y me senté a su lado. Inmediatamente me pararon de ahí, me quitaron de esa fila, que era la segunda fila, y tuve que ver todo y escuchar a Fidel atrás, en las últimas filas. Esto significa que dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Contra la revolución nada, porque la revolución tiene también sus derechos. Y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir. Y fue una experiencia que no olvidaré nunca. Ya yo había visto a Fidel antes, en Santa Clara, en el Hotel Santa Clara, el Santa Clara Libre, ¿no? Pero ahí verlo y escucharlo y ver cómo él articulaba un discurso en base a los pronunciamientos que se hacían allí, que eran de toda índole. Sobre todo, había mucha preocupación porque estaba el fantasma del estalinismo, la Unión Soviética, Mayakovsky, estaba ese fantasma de que la literatura, las artes podían ser conducidas, controladas, reprimidas, y hubo católicos que se expresaron, ¿qué hacemos los católicos? Que ahí había de todo, eso era una masa muy heterogénea. Ahí había compañeros que habían militado en el Directorio Revolucionario, que habían militado en el Movimiento 26 de Julio, en el Partido Socialista Popular también, en la Juventud Socialista, había de todo. Y el debate fue muy rico, y Fidel, con una brillantez, con 32, 33 años, era tan joven, era un joven ahí, debatiéndose con personas mayores, con intelectuales que más bien ahí lo que había era escritores, artistas de teatro, de cine, de cine había poco, había muchos escritores. Y se debatió todo lo que se sabe ya, que Palabra de los Intelectuales es un documento, yo diría que es un documento esencial y sirvió como plataforma, ¿no? Como plataforma para lo que luego, ya en los años 70 y pico, cuando se creó el Ministerio de Cultura, se encauzó como una justa política cultural, abierta, democrática, inclusiva. Él ahí lo que dijo fue que era necesario crear una asociación
que se asociaran los escritores, los artistas, para que discutieran sus problemas, debatieran, crear como un laboratorio. Y luego ya en el Congreso, que surgió a partir de algunas reuniones que se hicieron en la Casa de los Escritores, que hoy es la UNIAC, el Congreso ya decidió que fuera una unión, la UNIAC. ¿Cómo fue ese vínculo que se ha ido enriqueciendo durante los años con los artistas de otras partes del mundo? No, la verdad, los grandes escritores y artistas que visitaron Cuba, todos querían conocer a Nicolás Guillén y a Alejo Carpentier. Eso era una realidad. Y bueno, Nicolás estaba accesible porque estaba al frente de la UNIAC. Y ahí yo conocí a mucha gente que jamás sospeché, tan joven yo, conocer y tratar. Imagínate, Alfonso Sastre, Pablo Neruda, que no fue a la UNIAC, que yo recuerde, pero fue a la Biblioteca Nacional, le hizo una lectura de poemas extraordinaria. Y llegaron todos los intelectuales que llegaban. Y luego se fundó la Casa de las Américas, que convocó a los escritores de Latinoamérica más notables, más célebres. Y todos visitaban la UNIAC. Entonces eran como un puente, ¿no? De la Casa de las Américas a la UNIAC y viceversa. Así tuve el privilegio de, siendo muy joven, conocer a muchas personalidades de la ensayística latinoamericana. Muchos, ¿no? Ahora figúrate. Todos los importantes que llegaron a Cuba al Premio Casa de las Américas, que llegaron y siguen llegando muchas personalidades notorias, pasaban por la UNIAC, y si no los veía en la UNIAC, los veía en la Casa de las Américas. Pero la UNIAC ha sido una organización de mucha vitalidad, una especie de caldera efervescente de problemas, ¿no? Problemas de la nación, problemas de la cultura, específicos de la cultura, y se ha debatido todo ahí. Ahí se debatió el periodo especial, ahí se debatió la crisis de octubre. Yo participé mucho en la crisis de octubre, porque Nicolás convocó en la crisis de octubre a un taller de artes plásticas, de teatro y de literatura. Y de ahí salió el poema Mío Patria, que lo escribí teniendo, 24 años, pero ya yo había publicado La Piedra Fina y El Pavo Real en el 63. O sea que tengo una historia con la UNIAC muy profunda, muy cercana. Hablemos de los tiempos de fundación de la UNIAC, donde importantes escritores, artistas de Cuba, pues dieron origen a esta organización que sigue creciendo en el presente. ¿Qué significa para Pedro, periodista, para Pedro, escritor, para Pedro, ser humano, pertenecer a la misma con el legado histórico que tiene la UNIAC en nuestro país? Pudiera parecer un peso abrumador, que de hecho lo es, cuando uno recuerda los nombres que estuvieron en el momento de la fundación, pero al mismo tiempo es una motivación de uno querer no ser como ellos, pero sino continuar con su legado. En estos momentos estoy recordando grandes nombres que estuvieron en el Congreso Fundacional de la UNIAC, y a muchos de los cuales conocí y conozco porque algunos viven todavía. Pero, por ejemplo, no puedo dejar de recordar que a veces no se recuerda, que en el primer comité nacional de la UNIAC que salió del Congreso Fundacional el 22 de agosto del año 61, estaba un músico que está activo hoy en plenitud de condiciones como Leo Brauer. Eso no lo puedo olvidar. Y están músicos excelentes. Hablo de la música porque, bueno, como tú sabes, yo me he relacionado mucho. El ejercicio mío de la crítica se ha desarrollado más en el campo de la música que en otros campos. Es decir, que hay que rescatar el legado de Leo Brauer, de José Ardébol, de Harold Gramach, de Juan Blanco, que fue también mi maestro y que es un fundador, tuvo un papel en la UNIAC extraordinario. Y hay que rescatar cosas. Yo incluso tengo la idea de que por estos días que recordamos la fundación de la UNIAC, evoquemos un momento muy singular que casi nadie recuerda. La primera discusión que hubo sobre si el feeling era renovador o retardatario se dio en la UNIAC, y fue Alejo Carpentier quien fomentó un foro en la UNIAC que se llamaba Acerca del Feeling. ¿Por qué no revivimos esas memorias? Porque hubo momentos en que algunos vieron el feeling con cierta sospecha,
o lo vieron como un elemento ajeno a nuestra idiosincrasia, olvidándose de la línea de continuidad de la trova. Y Alejo Carpentier fue el primero en darse cuenta. Y el foro aquel, que fue creo que en el año 62, 63, fue de suma utilidad. Son cosas que a veces no se saben. Usted ha tenido por circunstancias la suerte de estar dentro de procesos fundacionales de espacios dedicados a la prensa. Si tuviera que valorar el ejercicio del periodismo en nuestros medios, en la Cuba actual, ¿cómo podría juzgarla? El periodismo tiene dos vertientes en relación con la cultura. El periodismo cultural propiamente dicho y el ejercicio de la crítica artística y literaria. En medios no especializados, que eso es otro problema. Pero en la prensa generalista, es decir, los medios de la prensa plana, la televisión, la radio, y incorporándose ahora las multimedias, los espacios digitales, hay que distinguir cómo hay una gran afluencia de contribuciones del periodismo cultural, unas más felices que otras, es decir, en cantidad que es apreciable, pero habría que calibrar su papel orientador, si de verdad tiene calado, si de verdad va a las cosas sustantivas. El estado más crítico se encuentra en el ejercicio de la crítica artística y literaria. Ya Marinero desde hace muchos años habló de la indigencia crítica que existía acerca de la función del ejercicio del criterio en torno a los procesos y las obras artísticas y literarias. Creo que indigencia sería una palabra muy dura para estos tiempos, pero indudablemente que hay una gran escasez de una crítica sistemática, orientada, oportuna, que demuestra a las audiencias los valores o los no valores que tiene un proceso, una obra literaria. Y precisamente desde la UNIAC, y junto con el Ministerio de Cultura y las instituciones culturales, una de las grandes tareas pendientes y que nos ocupa es ver cómo potenciamos más la crítica artística y literaria, cómo la sistematizamos, cómo nos ocupamos de las diversas aristas que necesita el público y esas audiencias, saber qué es lo que está pasando, por dónde van las cosas, cómo se puede crecer espiritualmente a partir del acompañamiento de la crítica artística y literaria. ¿Qué pasó en aquellos tiempos de fundación? Bueno, realmente aquellos tiempos eran muy movidos. Ya habían pasado la reunión de Fidel con los llamados intelectuales, ¿no? Y se había creado un comité gestor. Y yo no pertenecía a ese comité gestor, en ese momento no sabía ni siquiera si iba a ser miembro de la UNIAD, pero nos habían pedido que colaboráramos. Yo había hecho prácticas artísticas desde el punto de vista de grabado, los grabadores todos fuimos gente bastante entusiasta. Ahora yo recuerdo bueno, en la época de Sosa Bravo también, que éramos los que trabajábamos juntos, y empezamos a asistir a la UNIAD porque ellos comenzaron a hacer empezaron por muchas reuniones, ¿no? Eran las reuniones para crear los comités que se iban a ocupar de las secciones. Y habían reuniones donde se debatían quiénes iban a ser los dirigentes de aquel momento, ¿no? Un momento donde Retamar era una figura muy importante porque era el que organizaba los reglamentos. Yo recuerdo los reglamentos, la mayoría eran escritores, los que estaban en la gestión inicial, y todo el mundo me dice, ¿y quiénes eran los que pertenecían a Cine Radio? No existía cuando había una sección de Cine Radio, existían los escritores, los artistas de la plástica y los músicos, era el grupo más fuerte de la Unión. Y con esa preparación que se crea un comité gestor, ese comité gestor, que bueno, todavía hay unos boletines donde están declarados todos los que eran miembros, ahí estaba Marta Valdés, estaba Eliseo, estaba Retamar, estaba, bueno, el propio Nicolás Guillén, estaba Carmelo, que era mi compañero de vida, que fue mi maestro también, y esa es la razón por la que yo voy como a ayudar en las gestiones, ayudar a citar, ayudar en la Unión. Se constituye en las reuniones del Congreso, que se celebran, como se sabe, en La Habana Libre. Eran unas reuniones grandes, porque, por ejemplo, de los plásticos habían muchos. Yo tengo el documento que salió ahí, tengo anotado los nombres de los que estaban, los que intervenían. Ahí habían representantes de Matanza, fundamentalmente. Era un grupo de artistas muy representativos en aquel momento. Sin embargo, yo que vengo de Las Villas, yo creo que era el que tenía menos miembros.
Y Santiago también estaba muy representado en ese congreso, y allí se constituyen las secciones, ¿no? Que en aquel momento no se llamaban secciones, sino se llamaron asociaciones. Y eran estas que había mencionado, música, plástica y literatura. Literatura era muy fuerte. La Unión fue muy fuerte en sus inicios con la sección de literatura. Eran gente muy renombrada y eran gente con una obra sólida, ¿no? Y de la plástica, bueno, yo creo que de todas las secciones, porque ahora mismo tú te pones a pensar y tú dices, pensé en Harold Gramach, que ya era de aquel momento de los músicos, Nilo Rodríguez, Marta Valdés. Entonces te digo, y de la plástica, bueno, pues Mariano Rodríguez, Portocarrero, Martínez Pedro, eran figuras muy representativas del quehacer artístico en ese momento, ¿no? Y entonces se empieza a crear las asociaciones. Bueno, empecé ayudando, como digo yo, empecé ayudando siendo la secretaria de la asociación. O sea, yo tomaba las actas, todavía últimamente me preguntaban, ¿no tiene ningún borrador? Digo, y esas cosas locas que uno hace, que un año dije, bueno, ¿y para qué yo tengo todos estos papeles? Si están las copias, deben existir en algún lugar. Y bueno, boté mucho material de ese, ¿no? Yo hacía los borradores de las actas, los pasaba en mi máquina, iba a todas las reuniones, se hacían unas reuniones semanales, porque semanalmente los ejecutivos de esas asociaciones que en aquel momento lo integraban, Mariano Rodríguez era el presidente de Artes Plásticas, con todos los méritos reconocidos como pintor, un conocedor del medio como era. Estaba también Enrique Moré, el escultor. Había como una representación por manifestaciones. Estaba Hugo Consuegra, estaba Tomás Oliva, estaba Carmelo, estaba Sandú Darié. Eran los que integraban el ejecutivo de esa asociación. Y recuerdo yo que habían cosas que, por ejemplo, desde mi punto de vista eran cosas muy importantes para mí, sobre todo porque me vinculaba con el mundo de la creación y con la verdadera vanguardia artística, porque casi todos venían de la vanguardia artística de la década del 50. Era lo que uno estudiaba como referencia de los estudiantes y tenías la oportunidad de estar en contacto directo con ellos. Esa fue una de las grandes ventajas que tuvo ese momento de hacer coincidir. Ese es un momento muy importante porque yo creo que es un momento que en cierta manera coincide como empezó la Escuela de Artes Plásticas de Cubanacán, donde todos éramos lo mismo. Yo lo mismo me reunía en una reunión donde estaba Harold, pero donde estaba Alicia Alonso o donde estaba Mariano Rodríguez, ¿no? Que yo digo que Elisa antes era también así, o la Cubanacán, donde estaban todos juntos y uno compartía y conocía qué pasaba en música, que cuando se ponían a hablar de cómo se fundaron los grandes movimientos, oír a Ardevol era una clase. La UNIAD desde sus inicios ha sido un espacio de intercambio de ideas y correspondió en buena medida a los escritores en aquellos tiempos de fundación, pues concebir tal vez los primeros espacios, los primeros caminos. ¿Cuál piensa usted que ha sido el papel de los hombres y mujeres de letras en estos 60 años? Bueno, ha sido muy intenso en principio porque la UNIAC fue fundada por Nicolás Guillén, que era el poeta más importante en ese momento y no solo más importante, era el poeta nacional de Cuba. Y contó con un equipo de colaboradores donde estaba Retamar, donde estaba Pablo Armando, Lisandro Otero, etcétera, que fundaron realmente la base, concibieron la base de la Unión. Pero yo no quisiera que fuera solamente una mirada de los hombres y mujeres de letras. Había excelentes pintores y pintoras, músicos, especialistas en arte, que formaron parte del comité organizador de la UNIAC en sus inicios. La UNIAC se concibió como una unión de escritores y artistas de Cuba. Y de hecho, algunos miembros de la UNIAC muy importantes eran entonces figuras tanto del teatro como de la música o de las artes plásticas. De todos modos, la UNIAC aglutinó lo mejor del talento cubano de este momento. Hay algo que quiero puntualizar. La UNIAC recogió lo mejor de la alta modernidad cubana, que coincidió justamente con la entrada de la revolución. Por lo tanto, podemos decir que la UNIAC en su momento de fundación reunió
la máxima altura de talento que Cuba tuvo por lo menos en la primera mitad del siglo XX, que habían llegado a su madurez con el inicio de la revolución. Y la revolución supo aprovechar esta coyuntura y los potenció. Esto es muy importante, porque eso significó para la Unión de Escritores y Artistas de Cuba entrar en la alta modernidad y potenciar un arte, estudiar un arte y una literatura que de algún modo se correspondía con ese grado de intensidad y de altura en la cultura cubana. Posibilitó esa confluencia generacional. Algunos entonces jóvenes que comenzaron muy rápidamente a integrarse. Inmediatamente que se funda la Unidad, se funda Ediciones Unión y se funda la Gaceta de Cuba. Y se fundan una serie de pequeñas instituciones dentro de la Unidad que van a difundir rápidamente ese trabajo de aglutinación, de discusión y de debate de las grandes ideas artísticas y literarias de ese tiempo. ¿Cómo y cuándo llega a la UNIAD? ¿Recuerda aquellos años? ¿En qué contexto comienza a ser parte de este gremio? La generación nuestra ingresa en la UNIAC a fines de los 80 con un espíritu de renovación. Era necesario cambiar algunos criterios dentro de la organización y fue muy hermoso para todos nosotros. El Congreso del 88, donde salió electo Abel Prieto, fue un congreso para mí histórico, en el sentido de que modificó el reglamento, las reglas del juego, la entrada y salida de los miembros, la posibilidad de tener mucha apertura en relación a lo que ya estaba ocurriendo en el arte cubano, que era un momento también de alta modernidad y ya cercano a la posmodernidad. Es decir, todo eso estaba confluyendo y fue imprescindible para nosotros conocerlo, divulgarlo, y la Unidad contribuyó profundamente a eso, a divulgar todo esto y a cesar ciertos dogmatismos, ciertos errores que se cometieron en los años 70 y que fueron tan dolorosos para muchos artistas cubanos. Por lo tanto, era importante y muy importante que se modificaran algunos principios de trabajo y se modificaran también los principios del ingreso a la organización. Una de las riquezas de la cual se habla poco que tiene la UNIAD es la diversidad al interior de la organización. Y yo siempre, fíjate que repito siempre el término organización, porque yo creo que ha habido una confusión algunas veces a nivel social, pero también al interior de la organización, queriendo ver la UNIAD como una institución. La UNIAD es una organización de creadores, tiene que defender su papel como espacio de participación legítima de los creadores, pero siempre pensando que su ejercicio tiene que ser un ejercicio, a mí me gusta decir no vinculante. Miguel Barnet decía que la UNIAD es polea de transmisión. Sí, a veces toma decisiones, pero tiene que hacerlo en el ámbito de su competencia y ser propositiva. Pero me hablabas de esa integración, por ejemplo, de los realizadores del audiovisual a la UNIAD, que fue, vamos a decir, un poco tardía. Es verdad, pero también hay que decir que hubo un grupo de creadores por su obra que integraron la UNIAD desde el primer momento. Ahí estaba Santiago Álvarez en la fundación de la UNIAD, que tenía una obra. Ahí estaba Violeta Casal, de nuestra radio, en el equipo de fundación, ese primer comité gestor que organizó el primer congreso. Ahí estaba, por ejemplo, un segmento importante de arquitectos que habían estado implicados, que estarían implicados en la construcción, por ejemplo, de las escuelas Cubanacán, que hoy es nuestra Universidad de las Artes. Es decir, la UNIAD, yo creo que no nació dejando fuera a ningún gremio, ni pensándose en una élite, aunque indiscutiblemente cuando uno revisa la historia, el movimiento de los escritores fue decisivo a la hora de crear la organización. Uno comprende el protagonismo que tuvieron célebres escritores de ese momento de nuestra sociedad participando, pero también estuvo Alicia Alonso, estaba La Danza ahí, pero también estuvo Juan Blanco, por ejemplo, un pionero del movimiento de la música electroacústica, que es extraordinario los aportes que hizo. Hubo una variedad de tendencias al interior de la organización. Artistas de la plástica, muchos artistas de la plástica, por ejemplo, del diseño. Cuando uno ve que el propio logo de la UNIAD lo hizo Martínez Pedro, o cuando comprende que Mariano Rodríguez estuvo en ese equipo fundacional, con Lezama, con Virgilio, con todo ese equipo. Es decir, la UNIAD yo creo que no nació
excluyente, nació inclusiva. Luego yo creo que vinieron años en que la UNIAD puede haber tenido una, claro, es muy difícil en el tiempo de valor, pero puede haber tenido una mirada elitista hacia determinadas zonas, que eso yo creo, Yasmina, que fue vencido con los años. Hoy una de las más potentes asociaciones de la UNIAD es la de cine, radio y televisión, como tú decías, con expresiones que van, como tú dices, desde la crítica hasta el espacio de los realizadores de la televisión, hasta el espacio de los realizadores de la radio. El mismo hecho de que yo esté frente a la organización demuestra que no hay, creo yo, una mirada excluyente hacia el gremio nuestro. Yo creo que nosotros hemos demostrado compromiso y hemos demostrado también obra en lo que hacemos, muchos realizadores, cada uno en su pequeño espacio. Yo creo que se vencieron probablemente esas miradas un poco elitistas que había hacia el gremio nuestro. A mí me parece que hoy la diversidad de pensamiento en la UNIAD se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, el gremio de los arquitectos está hoy en la UNIAD. El gremio de los críticos en todas las manifestaciones o de los dramaturgos tienen una expresión en la organización. Si bien la organización defendió siempre la presencia de grandes figuras de la cultura, y nosotros tenemos que seguir defendiendo que en la UNIAD esté integrada por grandes figuras de la cultura en su ámbito, no se puede dejar de pensar en ningún ámbito, ningún gremio creativo, y lo más importante es que confluyan en espacios de reflexión, en espacios de debate. De esta manera ya nos despedimos, nos estaremos encontrando la próxima semana. Le estaré esperando.